Con este tipo de descarga, podrás descargar más de 2000 facturas electrónicas en un solo proceso. Es importante que se tenga el RFC capturado correctamente desde el perfil de la empresa y su contraseña. De lo contrario no podrás realizar la descarga. Da un clic en Descarga rápida. Captura el captcha que se solicita. Si no lo alcanzas a distinguir, puedes cambiarlo. Una vez capturado, da un clic en Entrar. Indica la fecha inicial y la fecha final que se deberá descargar. Selecciona el tipo de solicitud. No importa en qué apartado te encuentres. Por ejemplo, ahora estoy en Ingresos. Si selecciono Recibidas, la descarga será ubicada en su apartado correspondiente, es decir, en Gastos. Enseguida, da un clic en Buscar. Comenzará la búsqueda de facturas, de acuerdo al rango de fecha indicado. Dependiendo de la cantidad de facturas y de la velocidad de tu Internet, es el tiempo que tardará en descargar las facturas. Al concluir la búsqueda, se iniciará en automático la descarga de facturas. Al terminar el proceso, da un clic en Proceso terminado. Otro clic en Cerrar. La descarga de facturas se presentará. Recuerda que no es una lista de facturas, son realmente las facturas electrónicas en formato XML. Te recomiendo que realices la validación para conocer su estado. Es decir, saber si están vigentes o canceladas. Para las facturas de gastos, deberás realizar el mismo proceso. Observa que, al haber iniciado la sesión con la descarga de facturas emitidas, ya no vuelve a solicitar el inicio de sesión. Ten presente que, si el portal del SAT tiene problemas, esta descarga se verá afectada. Con este tipo de descarga, podrás descargar un máximo de 2000 facturas electrónicas en un día. Es importante que se tenga el RFC capturado correctamente desde el perfil de la empresa y su contraseña. De lo contrario no podrás realizar la descarga. Da un clic en Descarga Web SAT.
Se mostrará la página del SAT. El RFC y la contraseña se colocarán automáticamente. Captura el captcha que se solicita. Si lo deseas, puedes utilizar también la e-firma. Una vez capturado, da un clic en Enviar. Selecciona el tipo de facturas que deseas consultar para su descarga. En este ejemplo son las facturas emitidas. Indica la fecha inicial y la fecha final que se deberá descargar. Da clic en Buscar CFDI. Una vez que se muestran los resultados, da un clic en Descargar. Comenzará la descarga de facturas, de acuerdo al rango de fecha indicado. Dependiendo de la cantidad de facturas y de la velocidad de tu Internet, es el tiempo que tardará en descargar las facturas. Al terminar el proceso, da un clic en Aceptar. Si vas a descargar las facturas recibidas en este momento, da clic en Inicio. Selecciona Recibidas. No importa en qué apartado te encuentres. Las facturas se descargarán en el apartado que le corresponda. Da clic en Inicio y otro clic en Salir para cerrar la sesión en la página del SAT. Recuerda que no es una lista de facturas, son realmente las facturas electrónicas en formato XML. Te recomiendo que realices la validación para conocer su estado. Es decir, saber si están vigentes o canceladas. Ten presente que, si el portal del SAT tiene problemas, esta descarga se verá afectada. Con este tipo de descarga, podrás descargar hasta 200.000 registros. Es decir, facturas electrónicas por petición. Es importante que se tenga el RFC capturado correctamente desde el perfil de la empresa y la e-firma. De lo contrario no podrás realizar la petición de descarga. Da un clic en Descarga masiva. Deberás realizar una nueva solicitud. Indica la fecha inicial y la fecha final que se deberá descargar. Selecciona el tipo de solicitud. No importa en qué apartado te encuentres. Por ejemplo, ahora estoy en Ingresos. Si selecciono Recibidas, la descarga será ubicada en su apartado correspondiente, es decir, en Gastos. Esta opción te permite dividir en partes la solicitud. La puedes utilizar en caso de que sean demasiados los XML que se van a solicitar. Una vez configurada la solicitud, da un clic en Aceptar. En respuesta, el SAT asignará un número a la solicitud. Deberás esperar a que sea procesada. Da clic en Aceptar. Observarás en la columna Estado Solicitud, que fue aceptada. Deberás esperar a que la descarga esté lista. Ten presente que, el SAT, da un plazo de hasta 48 horas. Si al dar clic en Descargar, ya sea seleccionadas o pendientes, te muestra una ventana diciendo que no está lista. Deberás intentar más tarde.
Cuando ya está lista, comenzará a descargar en automático las facturas. Te recomiendo que realices la validación para conocer su estado. Es decir, saber si están vigentes o canceladas. Para las facturas de gastos, deberás realizar el mismo proceso. Ten presente que, si el servicio del SAT tiene problemas, esta descarga se verá afectada. Si cuentas con las facturas electrónicas en una carpeta, puedes importarlas masivamente. Da un clic en el botón Importar. Enseguida, importar CFDIs desde carpeta. Indica la fecha inicial y la fecha final que se va a importar. En este ejemplo, se tienen facturas del año anterior que no han sido cobradas. Por lo tanto, se está colocando que importe desde el último mes del año anterior. Indica la ruta de la carpeta donde se tienen las facturas electrónicas. Si las facturas se encuentran divididas en subcarpetas, deberás habilitar esta opción. Da un clic en Aceptar para comenzar el proceso. La importación que se acaba de hacer incluye facturas emitidas y facturas recibidas. No hay necesidad de ordenar el tipo de factura. El sistema tiene la capacidad de identificar los tipos de factura y colocarlos en su apartado correspondiente. Valida el estado de las facturas ante el SAT. Una vez que se validaron, ya se podrá trabajar con ellas en el sistema. Si por alguna razón necesitas exportar las facturas electrónicas para usarlas afuera del sistema, deberás realizar lo siguiente. Selecciona la factura o las facturas que deseas exportar. Si no seleccionas ningún periodo, se seleccionarán todas. Da un clic con el botón derecho del ratón. Del menú que se presenta, selecciona Guardar en carpeta. Indica la ruta donde se deberán guardar las facturas electrónicas. Aquí podrás indicar cómo quieres que integre el nombre que tendrán los archivos. Incluso, puedes integrar el nombre con estos parámetros que se toman de la factura electrónica. Además, tienes la posibilidad de exportar las facturas en XML o en archivos PDF. O los dos formatos al mismo tiempo. Para iniciar el proceso, da clic en Guardar.
realiza el proceso por cada uno de los apartados que se necesiten. Es decir, para ingresos, gastos y nómina. El sistema creará una carpeta con el RFC de la empresa. Adentro de esa carpeta, se crearán subcarpetas, por cada uno de los meses y tipos de factura. Para realizar el cobro de una factura electrónica, desde Gestión, deberás seleccionar la factura. Dar un clic, con el botón derecho del ratón, y del menú que se despliega selecciona, Nuevo cobro. La fecha del cobro, por default, es la misma fecha de la factura. Puedes modificarla en caso de ser necesario. El tipo de ingreso, es cobro. La forma de cobro, la toma de la misma factura electrónica. En este ejemplo, se tiene el comprobante de la transferencia, por lo tanto, se queda seleccionada esa opción. Si no cuentas con el comprobante de la transferencia, o cheque, entonces deberás utilizar la opción Otro. Al seleccionar Otro, el número de transferencia, el banco origen y la cuenta origen ya no son obligatorios. Como en este ejemplo, se tiene el comprobante del cobro, se deberá llenar el número de transferencia. Al capturar el importe, puedes capturar el total o si tienes dos comprobantes, captura el importe que ampare cada uno y realiza dos cobros. Selecciona el banco destino, es decir, a qué banco ingresó el importe del cobro. Selecciona el banco origen y captura la cuenta origen. Estos dos últimos datos se presentan porque ya se había realizado un cobro con anterioridad a este cliente. Al guardar el cobro, podrás observar que en la columna saldo, aparece un 0 y en la columna saldado, dice completo. Si quieres ver el total de cobros que se han realizado, da un clic en Cobros. Aquí podrás ver el total de cobros que se tienen. De ser posible, valida que el total de ingresos de este apartado sea el mismo importe de ingresos que tengas en los estados de cuenta. Ten presente que, si no realizas este proceso como lo acabas de ver, no podrás tener el flujo de efectivo para el cálculo de impuestos. Un complemento de pago es un tipo de comprobante fiscal digital por Internet, comúnmente llamado CFDI, que se emite para registrar los pagos que se realizan de una factura previa. Este comprobante contiene la información detallada del pago, como la fecha, el monto, la forma y el método de pago, así como los datos de las cuentas bancarias involucradas. Al visualizar el detalle del complemento de pago, podrás observar que se tienen las facturas electrónicas que se están pagando. Para realizar el cobro de una factura electrónica, desde el complemento de pago, deberás seleccionar el complemento. Dar un clic, con el botón derecho del ratón, y del menú que se despliega selecciona, Nuevo cobro. La fecha del cobro, por default, es la misma fecha del complemento. Puedes modificarla en caso de ser necesario. El tipo de ingreso, es cobro. La forma de cobro, la toma del complemento. Si el complemento de pago contiene toda la información completa, la forma de cobro, el banco destino, el banco origen y la cuenta origen, se presentarán automáticamente. Observa que, las facturas que integran el complemento, se adicionaron automáticamente. Es decir, al existir en el sistema, se agregan en automático. Al guardar el cobro, podrás observar
que en la columna saldado, dice completo. Como podrás observar, las facturas que integran el complemento de pago, en la columna saldo, aparece un 0 y en la columna saldado, dice completo. ¿Qué sucede si no cuento con las facturas que integran el complemento de pago? En ese caso, deberás agregarlas. No importa que sean facturas anteriores al ejercicio. En este ejemplo, se tienen facturas del ejercicio anterior, que se cobraron hasta el ejercicio actual. Al contar con estas facturas, ahora sí ya se puede aplicar el pago desde el complemento. Adicionalmente, puedes consultar el reporte, Integración de comprobantes de pago, para visualizar cuáles son las facturas que integran cada comprobante. Con el botón Exportar, puedes enviar directamente a Excel la información que se visualizó en el reporte. Durante la operación de la empresa, se pueden presentar ingresos que no sabemos de quién son. Es decir, que el cliente no nos reportó su pago oportunamente. Para un correcto control del flujo de efectivo, deberás registrar esos ingresos como un ingreso a comprobar. Siempre y cuando sepas que es un ingreso de un cliente que aún no ha sido facturado. En este ejemplo, se tiene un ingreso en el mes de enero, sin embargo, no supimos de quién era al finalizar el mes. Hasta el mes de marzo, es cuando nos reporta el cliente que nos realizó una transferencia en el mes de enero. Se procedió a realizar su factura en el mes de marzo. Para capturar el ingreso a comprobar, deberás ir a cobros. Recuerda que, estamos en el mes de enero. Da un clic con el botón derecho del ratón y selecciona Nuevo. Captura la fecha del ingreso. En Tipo, selecciona Ingresos a comprobar. Supimos de quién era el cobro, después del mes de enero, por lo tanto, debes seleccionar al cliente que lo realizó. En caso de no saber cuál fue el cliente que transfirió, te recomiendo que agregues como cliente a la misma empresa, para que use su RFC para estos casos. Cuando sepas quién fue, puedes eliminar el cobro y volverlo a hacer con el cliente correcto. En la forma de cobro, al elegir Otros, no es obligatorio capturar la referencia, banco origen y la cuenta origen. Al guardar el cobro, se presentará en el apartado Cobros. Te recomiendo que al finalizar de capturar todos los cobros, valides que estos sean los mismos que se tienen en el estado de cuenta. Para realizar la comprobación, deberás hacer lo siguiente. Puedes ubicar la factura que será la comprobación. Al realizar el cobro, desde la factura. En tipo, deberás indicar que es una comprobación de ingresos. O puedes ir a Cobros. Crear un nuevo cobro. Capturar la fecha de la factura.
En tipo, selecciona comprobación de ingresos. Da clic en pendientes. Aquí, selecciona el ingreso a comprobar que corresponda. A continuación, da un clic en adicionar. Selecciona emitido. Ubica la factura que corresponda. Da doble clic aquí, para que sea seleccionada. Y por último, da un clic en guardar. Con esto el ingreso a comprobar y la factura, ya están con la palabra completo. Ten presente que, si no realizas este proceso como lo acabas de ver, no podrás tener el flujo de efectivo para el cálculo de impuestos. Una comprobación sin soporte se presentará cuando no se tenga una factura electrónica para realizar la comprobación. Es decir, no es que no haya un soporte de la operación, sino que no existe una factura electrónica. En este ejemplo, se tiene un ingreso en el mes de febrero, y no se sabe quién lo realizó, no se tiene ningún dato por el momento, solo que se presenta en el estado de cuenta. Primero se deberá capturar un ingreso a comprobar. Para este caso en específico, voy a usar el RFC de la misma empresa. El mes de marzo, ya se sabe que ese ingreso fue por una aportación de capital, que uno de los socios realizó pero no lo informó. Ahora se tiene que realizar un cobro, con el tipo comprobación sin soporte, con fecha del mes de marzo. Observa que, al no haber una factura electrónica, y ser una comprobación sin soporte, deberás capturar el concepto y el importe que correspondan. Al guardar, el cobro, a comprobar, y la comprobación, tienen la palabra completo. Es decir, ya fue comprobado el ingreso sin soporte. Un cobro sin soporte se presentará cuando no se tenga una factura electrónica. Es decir, no es que no haya un soporte de la operación, sino que no existe una factura electrónica. En este ejemplo, se tiene un ingreso en el mes de abril, y sabemos que es el importe por la apertura de una nueva cuenta bancaria. Se deberá realizar un cobro. En tipo, selecciona cobro sin soporte. Para este caso en específico, voy a usar el RFC de la misma empresa.
Como es una cuenta bancaria nueva, realizaré el alta en el catálogo de bancos. Observa que, al no haber una factura electrónica, deberás capturar el concepto y el importe que corresponda. Al guardar el cobro sin soporte, te mostrará la palabra completo en la columna saldado. Ten en cuenta que, debes evaluar, lo que será considerado, un cobro sin soporte, y, lo que será considerado, un ingreso a comprobar. La compensación, en el pago de facturas, consiste en cancelar total o parcialmente, una deuda con otra deuda que se tiene a favor. Es decir, si tú le debes dinero a tu cliente, y tu cliente te debe dinero a ti, puedes acordar, con él, que se descuente una parte, o la totalidad de lo que te debe, de lo que tú le debes. De esta forma, se reduce el importe de las facturas pendientes y se facilita el cobro. En este ejemplo, se tienen facturas de venta, que se cobraron por medio de una pasarela de pagos. El proveedor de esa pasarela, factura las comisiones por las compras en línea. Por lo tanto, nos expide una factura de gastos por las comisiones. Para aplicar este procedimiento correctamente, deberás capturar los cobros de las facturas que tendrán la compensación. Los importes que se deben capturar son los importes que realmente ingresaron al banco. Debes tener mucho cuidado en capturar el importe correcto. De lo contrario, no podrás saldar la factura de las comisiones. Observa que, al capturar el pago, las facturas se presentan como parcial. Una vez, terminada la captura de los ingresos, valida que el importe total sea el mismo que se tiene en la factura de comisiones. Aquí, se puede observar, que sí es el mismo. Para aplicar la compensación, selecciona todas las facturas que hayan sido cobradas y se haya pagado una comisión. Realiza el cobro. Observa que, en cliente, no se presenta ningún RFC. No selecciones nada, esto se da porque son diferentes clientes y distintos RFC. En otro, selecciona del catálogo la opción, compensación. Enseguida, da clic en adicionar. Selecciona recibido. Busca la factura que corresponde a las comisiones.
Para seleccionarla, da un clic con el botón derecho del ratón y otro clic en seleccionar. O doble clic aquí, si es solo una factura. Observa que, en aplicado, hasta abajo, se presenta un 0. Esto es porque, no está saliendo dinero. Por lo tanto, deberás colocar, en total, 0. Al aplicar el pago por compensación, observarás que las facturas de ingresos, que estaban parciales, ahora se presentan como completas. De la misma forma, la factura de gastos por las comisiones, también se presenta completa. Recuerda que, si no haces este procedimiento en el sistema, para compensar facturas, las facturas de gastos no se tomarán en cuenta para el cálculo del IVA y la generación de la DIOT. Una nota de crédito se debe timbrar cuando se emite para anular o modificar una factura previa en favor del cliente. Te mostraré dos situaciones en el siguiente ejemplo. La primera situación. Se emite una nota de crédito para cancelar una factura que no se tuvo que haber realizado. Además, no hubo nunca la entrada de dinero. Ubica la nota de crédito. En esta nota, puedes observar que se tiene, relacionado, el folio fiscal de la factura de ingresos. Puedes seleccionar la factura de ingresos y la nota de crédito para aplicar el cobro. Adicionalmente, puedes seleccionar únicamente la nota de crédito y aplicar el cobro. En automático buscará la factura o las facturas relacionadas a ella. Observa que, en el total, se presenta 0. El importe de la nota de crédito es el mismo que el importe de la factura. Selecciona el banco destino. Y por último guarda el cobro. Observa que, la factura de ingresos y la nota de crédito, tienen la palabra completo, en la columna saldado. Deberás realizar este procedimiento, aun y cuando no exista la entrada de dinero al banco. En la segunda situación, si hay entrada de dinero al banco. Para este ejemplo, se realizará el cobro de la factura. Enseguida, se selecciona la nota de crédito y se le aplica un nuevo cobro. El sistema, al detectar que es una nota de crédito y su factura relacionada, está cobrada, en tipo, automáticamente aparecerá, devolución. Al guardar el cobro, tipo devolución. La nota de crédito, ya aparecerá con la palabra completo, en la columna saldado. En cobros, se puede observar tanto el cobro, en ceros, como el cobro de la factura y la devolución con la nota de crédito. Ten presente que, si no realizas este proceso como lo acabas de ver, no podrás tener el flujo de efectivo correcto, para el cálculo de impuestos. Con esta opción, podrás realizar los cobros masivamente, sin necesidad de capturar la información de cada cobro. Debes evaluar en qué casos puedes utilizarla. Por ejemplo, una persona física, con actividades empresariales, o las personas físicas y morales del régimen simplificado de confianza. También la puedes aplicar para una persona moral del régimen general de ley, teniendo en cuenta todos los aspectos de ese régimen fiscal. Esta opción creará los cobros, a partir del método de pago de la factura electrónica.
Si la factura tiene en método de pago, pagado en una sola exhibición, se creará el cobro en automático. En cambio, si la factura tiene en método de pago, pago en parcialidades, o diferido, no se aplicará el cobro en automático. En este caso, si existe un complemento de pago para las facturas PPD, éste las buscará y aplicará el cobro o pago correspondiente. Si no existe un complemento de pago que haga referencia a una factura PPD, esta no será cobrada. En este ejemplo, se comenzará por filtrar los complementos de pago. Enseguida, se deberán seleccionar. Al dar clic, con el botón derecho del ratón, del menú que se despliega, se deberá seleccionar Nuevo cobro rápido. Selecciona la serie que tendrá el cobro. Indica la cuenta bancaria correspondiente. Por último, un clic en Aceptar. Es importante que revises las inconsistencias, en caso de haberlas. Existe la posibilidad de que haya complementos de pago que no encuentran las facturas que los integran, o no corresponden los importes. Puedes copiar al portapapeles esta información para su revisión. Observa que ya se tienen cobros aplicados. Si el complemento de pago contiene completos los datos, estos serán presentados en el cobro. Ahora, para las demás facturas con método de pago, pagado en una sola exhibición, puedes filtrarlas por el método de pago o seleccionar todas las facturas y aplicar el cobro rápido. No importa que selecciones los complementos de pago. Como ya fueron cobrados, solo se aplicarán las facturas que no hayan sido cobradas. Ten en cuenta que esta forma de cobrar solo es una opción. Compara contra los ingresos del estado de cuenta. En caso de ser necesario, captura los ingresos a comprobar, la comprobación o los ingresos sin soporte. Analiza y decide en qué casos puedes aplicarla. Cuando tengas traspasos entre cuentas bancarias, es necesario que las captures. Para hacer este proceso deberás estar en el apartado, Traspasos. Da un clic con el botón derecho del ratón y selecciona Nuevo. Puedes hacer una importación masiva desde Excel con la opción Importar. Captura la fecha del traspaso. Captura la referencia. Selecciona la cuenta del banco origen. Selecciona la cuenta del banco destino. Captura el importe del traspaso. Incluso puedes capturarlo en moneda extranjera. Si pasa de moneda extranjera a pesos mexicanos, coloca el tipo de cambio para que se haga la conversión. Para finalizar, guarda el traspaso. Es muy importante que realices los traspasos entre cuentas bancarias, en este apartado. Así, cuando veas los cobros, sumes el importe del traspaso que haya sido ingresado al banco y tengas el total de ingresos como los tienes en el estado de cuenta.
Existen reportes que necesitan tener cobros capturados para poderse presentar correctamente. Otros reportes solo necesitan obtener la información de las facturas electrónicas. Se tienen los siguientes reportes. Cuentas por cobrar. Integración de saldos. Integración de ingresos a comprobar. Listado de comprobantes. Integración de comprobantes de pago. Integración de comprobantes relacionados. Ingresos por cliente. Integración de productos. Series, folios. Ingresos en bancos. Integración de impuestos. Comprobantes con cambio en el estado. Inconsistencias de comprobantes en cobros. Analizaremos algunos de ellos. Cuentas por cobrar. En este reporte se muestran las facturas que no han sido cobradas. Coloca el periodo que quieras consultar. La fecha límite de cobro es muy importante. Por ejemplo, aquí se pide el mes de enero, y como fecha límite de cobro al 31 de enero. Se van a mostrar todas las facturas que no han sido cobradas al 31 de enero. Como se puede apreciar, son bastantes. Observa que, el importe que se presenta en el reporte, no coincide con el importe que no se ha cobrado en el mes de enero. Esto quiere decir, que hay facturas del mes de enero, que se cobraron después del 31 de enero. Esto lo podemos revisar de la siguiente manera. Al cambiar la fecha límite de cobro, los importes van cambiando, es decir, las facturas de enero, se fueron cobrando en los meses siguientes. Los importes siguen variando. En este mes, si te das cuenta, el importe pendiente de cobro, ya coincide con el importe que se presenta en ingresos. Con esto, nos damos cuenta que las facturas al mes de mayo, efectivamente no han sido cobradas. Integración de saldos. En este reporte, se presenta la integración de las facturas, mostrando los cobros de cada una. Coloca el periodo que quieras consultar. Si tienes facturas el ejercicio anterior, deberás colocar en la fecha inicial, ese periodo. De esta manera se mostrarán las facturas del ejercicio anterior, que fueron cobradas en el ejercicio actual. Si modificas la fecha límite de cobro, se mostrarán las facturas que fueron cobradas a esa fecha. El importe que se presenta pendiente de cobro, es el mismo que se tiene en ingresos. Adicionalmente, puedes solicitar las facturas efectivamente cobradas. Aquí no se mostrará el importe de las facturas que no han sido cobradas. Cuando veas el botón Exportar, quiere decir que se puede enviar el reporte directamente a Excel sin necesidad de visualizarlo. Ingresos por cliente. En este reporte, podrás observar los ingresos que se están obteniendo por cada uno de los clientes de acuerdo con el periodo seleccionado.
Al activar la opción Mostrar comprobante, se visualizarán los comprobantes que integran los totales de cada cliente. Integración de productos. En este reporte, se mostrarán los productos que se tienen en las facturas electrónicas. Puedes agrupar la información de acuerdo a estos elementos. Si necesitas la clave de producto SAT, solo deberás marcarla y se mostrará en el reporte. Puedes buscar alguna clave en especial. Solo ve al botón Buscar, captura el número y da un clic en Buscar. Series, folios. Este reporte analizará la secuencia de los folios de las facturas para detectar si existen inconsistencias. Te mostrará cuántas facturas están canceladas. ¿Cuántas facturas son numéricas? ¿En qué número inicia el folio? ¿En qué número termina el folio? ¿Cuántas no se encontraron? Es decir, son folios que no están en el intervalo del folio inicial y el folio final. ¿Cuántos están repetidos? ¿Cuántas facturas son alfanuméricas? ¿Y cuántas tienen error en la fecha? Ingresos en bancos. Puedes pedir el reporte por cada banco, o al no seleccionar ninguno, se mostrarán todos. Además, puedes pedir el reporte, agrupando los bancos. Esto hará que veas los importes totales, por cada concepto de ingreso. Integración de impuestos. Este reporte mostrará las facturas de ingresos que fueron efectivamente cobradas. El reporte, entre otras cosas, contiene las bases y los impuestos que se extraen de las facturas electrónicas. Comprobantes con cambio en el estado. Este reporte mostrará si hay facturas canceladas que anteriormente estaban vigentes. Se necesita volver a validar el estado para poder identificarlas. Inconsistencias de comprobantes en cobros. Este reporte mostrará las inconsistencias entre las fechas de los cobros y las facturas electrónicas. Por ejemplo, se realizó un cobro, que se aplicó a una factura, pero la factura tiene una fecha de timbrado mayor al cobro. Analiza las inconsistencias, para saber qué debes corregir. Para realizar el pago de una factura electrónica, desde Gestión, deberás seleccionar la factura. Dar un clic, con el botón derecho del ratón, y del menú que se despliega selecciona, Nuevo pago. La fecha del pago, por default, es la misma fecha de la factura. Puedes modificarla en caso de ser necesario.
El tipo de pago es pago. La forma de pago, la toma de la misma factura electrónica. En este ejemplo, se tiene el comprobante de la transferencia, por lo tanto, se queda seleccionada esa opción. Si no cuentas con el comprobante de la transferencia o cheque, entonces deberás utilizar la opción Otro. Al seleccionar Otro, el número de transferencia, el banco destino y la cuenta destino ya no son obligatorios. Como en este ejemplo, se tiene el comprobante del pago, se deberá llenar el número de transferencia. Al capturar el importe, puedes capturar el total, o si tienes dos comprobantes, captura el importe que ampare cada uno y realiza dos pagos. Selecciona el banco origen, es decir, de qué banco salió el importe del pago. Selecciona el banco destino y captura la cuenta destino. Al guardar el pago, podrás observar que en la columna saldo, aparece un 0 y en la columna saldado, dice completo. Si quieres ver el total de pagos que se han realizado, da un clic en Pagos. Aquí podrás ver el total de pagos que se tienen. De ser posible, valida que el total de gastos de este apartado sea el mismo importe de egresos que tengas en los estados de cuenta. Ten presente que, si no realizas este proceso como lo acabas de ver, no podrás tener el flujo de efectivo para el cálculo de impuestos. Un complemento de pago es un tipo de comprobante fiscal digital por Internet, comúnmente llamado CFDI, que se emite para registrar los pagos que se realizan de una factura previa. Este comprobante contiene la información detallada del pago, como la fecha, el monto, la forma y el método de pago, así como los datos de las cuentas bancarias involucradas. Al visualizar el detalle del complemento de pago, podrás observar que se tienen las facturas electrónicas que se están pagando. Para realizar el pago de una factura electrónica, desde el complemento de pago, deberás seleccionar el complemento. Dar un clic con el botón derecho del ratón y del menú que se despliega, selecciona Nuevo pago. La fecha del pago, por default, es la misma fecha del complemento. Puedes modificarla en caso de ser necesario. El tipo de ingreso es pago. La forma de pago, la toma del complemento. Si el complemento de pago contiene toda la información completa, la forma de pago, el banco origen, el banco destino y la cuenta destino, se presentarán automáticamente. Observa que, la factura que integra el complemento, se adicionó automáticamente. Es decir, al existir en el sistema, se agrega en automático. Al guardar el pago, podrás observar, que en la columna saldado, dice completo. Como podrás ver, la factura que integra el complemento de pago, en la columna saldo, aparece un importe y en la columna saldado, dice parcial. Esto quiere decir que aún no termina de pagarse la factura. Por lo tanto, deberás investigar si existe otro complemento de pago y aplicarlo. Si observas la factura, en la columna saldo, ya se encuentra en cero. ¿Qué sucede si no cuento con las facturas que integra el complemento de pago? En ese caso, deberás agregarlas. No importa que sean facturas anteriores al ejercicio. En este ejemplo, se tiene una factura del ejercicio anterior, que se pagó hasta el ejercicio actual. Al contar con esta factura, ahora sí ya se puede aplicar el pago desde el complemento.
En este último ejemplo, podrás apreciar que existe una diferencia que aún no se ha pagado. Se deberá investigar con el área correspondiente. Adicionalmente, puedes consultar el reporte, integración de comprobantes de pago, para visualizar cuáles son las facturas que integran cada comprobante. Con el botón Exportar, puedes enviar directamente a Excel la información que se visualizó en el reporte. Durante la operación de la empresa, se pueden generar gastos a través de un tercero. Es decir, que una persona realice el pago de productos o servicios desde su propia cuenta bancaria o pago en efectivo. Para un correcto control del flujo de efectivo, deberás registrar esos gastos como un gasto a comprobar. En este ejemplo, se tiene un egreso en el mes de enero, que no sabemos cómo lo justificarán. Para capturar el gasto a comprobar, deberás ir a Pagos. Da un clic con el botón derecho del ratón y selecciona Nuevo. Captura la fecha del egreso. En Tipo, selecciona Gastos a comprobar. Selecciona el tercero, al que se le envió el pago. Si no tienes el RFC del tercero, puedes darlo de alta. En la forma de pago, al elegir Otros, no es obligatorio capturar la referencia, banco destino y la cuenta destino. Al guardar el pago, se presentará en el apartado Pagos. Te recomiendo que al finalizar de capturar todos los pagos, valides que estos sean los mismos que se tienen en el estado de cuenta. Puedes consultar el reporte de integración de gastos a comprobar. Aquí se mostrará el detalle de cómo se fue comprobando el gasto. Para realizar la comprobación, deberás hacer lo siguiente. En Pagos, crear un nuevo pago. Captura la fecha de la comprobación. En Tipo, selecciona Comprobación de gastos. Da clic en Pendientes. Aquí, selecciona el gasto a comprobar que corresponda. A continuación, da un clic en Adicionar. Selecciona Recibido. Ubica la factura, o las facturas que correspondan. Da doble clic aquí, para que sea seleccionada. Si son varias facturas, las puedes seleccionar masivamente, presionando la tecla Control y dando un clic en cada factura.
Y por último, da un clic en Guardar. Con esto, el gasto a comprobar quedó como parcial en la columna Saldado, y la comprobación aparece con la palabra completo. Al solicitar nuevamente el reporte de la integración, se aprecia a detalle las facturas con que se está comprobando el gasto. Ten presente que, si no realizas este proceso como lo acabas de ver, no podrás tener el flujo de efectivo para el cálculo de impuestos y la determinación de la DIOT. Una comprobación sin soporte se presentará cuando no se tenga una factura electrónica para realizar la comprobación. Es decir, no es que no haya un soporte de la operación, sino que no existe una factura electrónica. En este ejemplo, se tiene un gasto a comprobar en el mes de enero, con la palabra parcial. Ya no existen facturas electrónicas para comprobar ese gasto. Sin embargo, se puede realizar una comprobación sin soporte, con los gastos y conceptos que no tengan factura. Crea un nuevo pago. En tipo, selecciona comprobación sin soporte. Da un clic en Pendientes. Selecciona el gasto a comprobar que corresponda. Te presentará el importe que se tiene pendiente. Observa que, al no haber una factura electrónica y ser una comprobación sin soporte, deberás capturar el concepto y el importe que correspondan. Al guardar, el gasto, a comprobar y la comprobación tienen la palabra completo. Es decir, ya fue comprobado el gasto sin soporte en su totalidad. Al solicitar nuevamente el reporte de la integración, observarás que la comprobación, con y sin facturas, ya se realizó en su totalidad. Un pago sin soporte se presentará cuando no se tenga una factura electrónica. Es decir, no es que no haya un soporte de la operación, sino que no existe una factura electrónica. En este ejemplo, se tiene un gasto en el mes de enero, y sabemos que es el importe por el pago de impuestos. Se deberá realizar un pago. En tipo, selecciona pago sin soporte. Para este caso en específico, voy a usar el RFC de la misma empresa. Observa que, al no haber una factura electrónica, deberás capturar el concepto y el importe que corresponda.
Al guardar el pago sin soporte, te mostrará la palabra completo en la columna saldado. Ten en cuenta que debes evaluar lo que será considerado un pago sin soporte y lo que será considerado un gasto a comprobar. La compensación, en el pago de facturas, consiste en cancelar total o parcialmente una deuda con otra deuda que se tiene a favor. Es decir, si tú le debes dinero a tu proveedor, y tu proveedor te debe dinero a ti, puedes acordar, con él, que se descuente una parte, o la totalidad de lo que te debe, de lo que tú le debes. De esta forma, se reduce el importe de las facturas pendientes y se facilita el cobro. En este ejemplo, se tienen facturas de venta que se cobraron por medio de una pasarela de pagos. El proveedor de esa pasarela factura las comisiones por las compras en línea. Por lo tanto, nos expide una factura de gastos por las comisiones. Para aplicar este procedimiento correctamente, deberás capturar los cobros de las facturas que tendrán la compensación. Los importes que se deben capturar son los importes que realmente ingresaron al banco. Debes tener mucho cuidado en capturar el importe correcto. De lo contrario, no podrás saldar la factura de las comisiones. Observa que, al capturar el pago, las facturas se presentan como parcial. Una vez terminada la captura de los ingresos, valida que el importe total sea el mismo que se tiene en la factura de comisiones. Aquí, se puede observar que sí es el mismo.
Para aplicar la compensación, selecciona todas las facturas que hayan sido cobradas y se haya pagado una comisión. Realiza el cobro. Observa que, en cliente, no se presenta ningún RFC. No selecciones nada, esto se da porque son diferentes clientes y distintos RFC. En otro, selecciona del catálogo la opción, compensación. Enseguida, da clic en adicionar. Selecciona recibido. Busca la factura que corresponde a las comisiones. Para seleccionarla, da un clic con el botón derecho del ratón y otro clic en seleccionar. O doble clic aquí, si es solo una factura. Observa que, en aplicado, hasta abajo, se presenta un 0. Esto es porque, no está saliendo dinero. Por lo tanto, deberás colocar, en total, 0. Al aplicar el pago por compensación, observarás que las facturas de ingresos, que estaban parciales, ahora se presentan como completas. De la misma forma, la factura de gastos por las comisiones, también se presenta completa. Recuerda que, si no haces este procedimiento en el sistema, para compensar facturas, las facturas de gastos no se tomarán en cuenta para el cálculo del IVA y la generación de la DIOT. Una nota de crédito se debe timbrar cuando se emite para anular o modificar una factura previa en favor del cliente. Te mostraré dos situaciones en el siguiente ejemplo. La primera situación. Se recibe una nota de crédito para cancelar una factura que no se tuvo que haber realizado. Además, no hubo nunca la salida de dinero. Ubica la nota de crédito. En esta nota, puedes observar que se tiene relacionado el folio fiscal de la factura de gastos. Puedes seleccionar la factura de gastos y la nota de crédito para aplicar el pago. Adicionalmente, puedes seleccionar únicamente la nota de crédito y aplicar el pago. En automático buscará la factura o las facturas relacionadas a ella. Observa que, en el total, se presenta 0. El importe de la nota de crédito es el mismo que el importe de la factura. Selecciona el banco origen. Y por último guarda el pago. Observa que, la factura de gastos y la nota de crédito tienen la palabra completo en la columna saldado. Deberás realizar este procedimiento, aun y cuando no exista la salida de dinero del banco. En la segunda situación, si hay salida de dinero del banco. Para este ejemplo, se realizará el pago de la factura. Enseguida, se selecciona la nota de crédito y se le aplica un nuevo pago. El sistema, al detectar que es una nota de crédito y su factura relacionada, está pagada, en tipo, automáticamente aparecerá, devolución. Al guardar el pago tipo devolución. La nota de crédito, ya aparecerá con la palabra completo, en la columna saldado. En pagos, se puede observar tanto el pago, en ceros, como el pago de la factura y la devolución con la nota de crédito.
Ten presente que, si no realizas este proceso como lo acabas de ver, no podrás tener el flujo de efectivo correcto para el cálculo de impuestos y la determinación de la DIOT. Para realizar el pago de una factura electrónica de nómina, desde Gestión, deberás seleccionar la factura o las facturas. Dar un clic con el botón derecho del ratón y del menú que se despliega selecciona Nuevo pago. La fecha del pago, por default, es la misma fecha de la factura. Puedes modificarla en caso de ser necesario. El tipo de pago es pago de nómina. Te recomiendo que utilices una serie distinta a la serie de los pagos de gastos. No se muestra un RFC cuando seleccionas varias facturas con RFC distinto. Captura los datos que sean necesarios. Selecciona el banco origen. Es decir, el banco de donde sale el pago. Al guardar el pago, podrás observar que en las facturas que se seleccionaron, en la columna saldo, aparece un 0 y en la columna saldado, dice, completo. Realiza el mismo proceso, para cada uno de los periodos de nómina que se paguen. Si quieres ver el total de pagos que se han realizado, da un clic en Pagos. Aquí podrás ver el total de pagos que se tienen. Si a cada pago de nómina le asignaste una clave de pago, podrás filtrar y observar solo los importes del pago de nómina. De ser posible, valida que el total de gastos de este apartado sea el mismo importe de egresos que tengas en los estados de cuenta. Ten presente que, si no realizas este proceso como lo acabas de ver, no estarás aplicando correctamente los pagos de nómina. Con esta opción, podrás realizar los pagos masivamente, sin necesidad de capturar la información de cada pago. Debes evaluar en qué casos puedes utilizarla. Por ejemplo, una persona física, con actividades empresariales, o las personas físicas y morales del régimen simplificado de confianza. También la puedes aplicar para una persona moral del régimen general de ley, teniendo en cuenta todos los aspectos de ese régimen fiscal. Esta opción creará los pagos, a partir del método de pago de la factura electrónica. Si la factura tiene en método de pago, pagado en una sola exhibición, se creará el pago en automático. En cambio, si la factura tiene en método de pago, pago en parcialidades, o diferido, no se aplicará el pago en automático. En este caso, si existe un complemento de pago para las facturas PPD, éste las buscará y aplicará el pago o pago correspondiente. Si no existe un complemento de pago que haga referencia a una factura PPD, esta no será cobrada. En este ejemplo, se comenzará por filtrar los complementos de pago. Enseguida, se deberán seleccionar. Al dar clic, con el botón derecho del ratón, del menú que se despliega, se deberá seleccionar Nuevo pago rápido. Selecciona la serie que tendrá el pago. Indica la cuenta bancaria correspondiente. Por último, un clic en Aceptar. Es importante que revises las inconsistencias, en caso de haberlas. Existe la posibilidad de que haya complementos de pago que no encuentran las facturas que los integran, o no corresponden los importes. Puedes copiar al portapapeles esta información, para su revisión. Observa que ya se tienen pagos aplicados. Si el complemento de pago contiene completos los datos, estos serán presentados en el pago.
Ahora, para las demás facturas con método de pago, pagado en una sola exhibición, puedes filtrarlas, por el método de pago, o seleccionar todas las facturas y aplicar el pago rápido. No importa que selecciones los complementos de pago. Como ya fueron pagados, solo se aplicarán las facturas que no hayan sido pagadas. Ten en cuenta que esta forma de pagar solo es una opción. Compara contra los egresos del estado de cuenta. En caso de ser necesario, captura los gastos a comprobar, la comprobación o los gastos sin soporte. Analiza y decide en qué casos puedes aplicarla. Cuando tengas traspasos entre cuentas bancarias, es necesario que las captures. Para hacer este proceso deberás estar en el apartado, Traspasos. Da un clic, con el botón derecho del ratón, y selecciona Nuevo. Puedes hacer una importación masiva desde Excel, con la opción Importar. Captura la fecha del traspaso. Captura la referencia. Selecciona la cuenta del banco origen. Selecciona la cuenta del banco destino. Captura el importe del traspaso. Incluso puedes capturarlo en moneda extranjera. Si pasa de moneda extranjera a pesos mexicanos, coloca el tipo de cambio para que se haga la conversión. Para finalizar, guarda el traspaso. Es muy importante que realices los traspasos entre cuentas bancarias, en este apartado. Así, cuando veas los pagos, sumes el importe del traspaso que haya salido del banco y tengas el total de egresos como los tienes en el estado de cuenta. Si realizas compras de importación, se puede llevar el control de los pedimentos de una forma muy sencilla. Dentro de la opción, Pedimentos, podrás crear cada uno de los pedimentos de importación. Da clic, con el botón derecho del ratón, y del menú que se despliega selecciona Nuevo. Deberás indicar cada uno de los datos que se están solicitando. Si ya cuentas con proveedores extranjeros, podrás seleccionarlo del catálogo de proveedores. Dependiendo el pedimento, es la información que deberás llenar.
Al guardar el pedimento, se mostrará en esta lista. Es muy similar al apartado de gastos, la diferencia es que aquí no existe una factura electrónica. Sin embargo, se puede editar su porciento deducible y observar su detalle. Adicionalmente, si tienes una cantidad considerable de pedimentos, se pueden importar masivamente desde Excel. La información que deberá contener el archivo de Excel se muestra en este archivo. En caso de tener dudas, en esta hoja de ayuda puedes observar a qué se refiere cada una de las columnas. Al dar clic, con el botón derecho del ratón, deberás seleccionar Importar. Indica la ruta del archivo. Selecciona la hoja que contiene la información. Indica que hay encabezados en la primera fila. Observa que, al tener el mismo nombre las columnas del archivo y las columnas del sistema, en automático se colocan. Puedes modificar las columnas que sean necesarias, si no tienen los mismos nombres. Da un clic en Importar para iniciar el proceso. Al concluir, observarás que ya se tienen todos los pedimentos en el sistema. Podrás aplicarle su pago correspondiente. Otro proceso que puedes realizar es el de importar masivamente los proveedores extranjeros al catálogo de proveedores. El sistema colocará el RFC genérico para los proveedores extranjeros. Existen reportes que necesitan tener pagos capturados, para poderse presentar correctamente. Otros reportes, solo necesitan obtener la información de las facturas electrónicas. Se tienen los siguientes reportes para gastos. Cuentas por pagar. Integración de saldos. Integración de gastos a comprobar. Listado de comprobantes. Integración de comprobantes de pago. Integración de comprobantes relacionados. Gastos por proveedor. Integración de productos. Egresos en bancos. Integración de impuestos. Comprobantes con cambio en el estado. Inconsistencias de comprobantes en pagos. Analizaremos algunos de ellos. Cuentas por pagar. En este reporte, se muestran las facturas que no han sido pagadas. Coloca el periodo que quieras consultar. La fecha límite de pago es muy importante. Por ejemplo, aquí se pide el mes de enero, y como fecha límite de pago al 31 de enero. Se van a mostrar todas las facturas que no han sido pagadas al 31 de enero. Observa que, el importe que se presenta en el reporte, no coincide con el importe que no se ha pagado en el mes de enero. Esto quiere decir, que hay facturas del mes de enero, que se pagaron después del 31 de enero. Esto lo podemos revisar de la siguiente manera.
Al cambiar la fecha límite de pago, los importes van cambiando, es decir, las facturas de enero se fueron pagando en los meses siguientes. En este mes, si te das cuenta, el importe pendiente de pago ya coincide con el importe que se presenta en egresos. Con esto, nos damos cuenta que las facturas al mes de marzo, efectivamente no han sido pagadas. Integración de saldos. En este reporte, se presenta la integración de las facturas, mostrando los pagos de cada una. Coloca el periodo que quieras consultar. Si tienes facturas el ejercicio anterior, deberás colocar en la fecha inicial ese periodo. De esta manera se mostrarán las facturas del ejercicio anterior, que fueron pagadas en el ejercicio actual. Si modificas la fecha límite de pago, se mostrarán las facturas que fueron pagadas a esa fecha. El importe que se presenta pendiente de pago es el mismo que se tiene en gastos. Adicionalmente, puedes solicitar las facturas efectivamente pagadas. Aquí no se mostrará el importe de las facturas que no han sido pagadas. Cuando veas el botón Exportar, quiere decir que se puede enviar el reporte directamente a Excel sin necesidad de visualizarlo. Gastos por proveedor. En este reporte, podrás observar los gastos que se están realizando por cada uno de los proveedores de acuerdo con el periodo seleccionado. Al activar la opción Mostrar comprobante, se visualizarán los comprobantes que integran los totales de cada proveedor. Integración de productos. En este reporte, se mostrarán los productos que se tienen en las facturas electrónicas. Puedes agrupar la información de acuerdo a estos elementos. Si necesitas la clave de producto SAT, solo deberás marcarla y se mostrará en el reporte. Puedes buscar alguna clave en especial. Solo ve al botón Buscar, captura el número y da un clic en Buscar. Egresos en bancos. Puedes pedir el reporte por cada banco, o al no seleccionar ninguno, se mostrarán todos. Además, puedes pedir el reporte, agrupando los bancos. Esto hará que veas los importes totales por cada concepto de egreso. Integración de impuestos. Este reporte mostrará las facturas de gastos que fueron efectivamente pagadas. El reporte, entre otras cosas, contiene las bases y los impuestos que se extraen de las facturas electrónicas. Comprobantes con cambio en el estado.
Este reporte mostrará si hay facturas canceladas que anteriormente estaban vigentes. Se necesita volver a validar el estado para poder identificarlas. Inconsistencias de comprobantes en pagos. Este reporte mostrará las inconsistencias entre las fechas de los pagos y las facturas electrónicas. Por ejemplo, se realizó un pago, que se aplicó a una factura, pero la factura tiene una fecha de timbrado mayor al pago. Analiza las inconsistencias, para saber qué debes corregir. Para nómina. Sueldos por pagar. En este reporte, se muestran las facturas de nómina que no han sido pagadas. Coloca el periodo que quieras consultar. Si fueron pagadas en una fecha posterior al mes correspondiente, deberás cambiar la fecha límite de pago. Integración de saldos. En este reporte, se presenta la integración de las facturas de nómina, mostrando los pagos de cada una. Coloca el periodo que quieras consultar. Percepciones, deducciones. Indica el periodo a consultar. Adicionalmente, indica qué fecha debe tomar de los comprobantes de nómina. Existen 3 tipos de presentación. Concentrado por trabajador. Se mostrará la información concentrada por cada uno de los trabajadores. Detallado. Se mostrará la información de cada una de las facturas de nómina por cada uno de los trabajadores. Concentrado por mes. Se mostrará la información concentrada en cada uno de los meses del periodo solicitado. Series, folios. Este reporte analizará la secuencia de los folios de las facturas de nómina para detectar si existen inconsistencias. En este ejemplo, se puede visualizar que existe un folio repetido. Solidus Gestión es un sistema administrativo que te permite controlar las cuentas por cobrar y por pagar. Puede utilizarlo cualquier persona que tenga conocimiento en cobros, pagos y facturas electrónicas. Es decir, no tiene que ser necesariamente un contador. A continuación, te explicaré cómo puedes integrar Solidus Gestión con Solidus Contabilidad y así, aprovechar al máximo ambos sistemas. Debes tener creada la empresa en el sistema Solidus Contabilidad. En este ejemplo, ya se tiene información. Existen facturas, cobros y pagos. Vamos a pensar que, esta contabilidad la lleva un despacho, y ya tenía información de algunos meses. Sin embargo, puedes darle el respaldo de la empresa, sin que existan facturas, cobros y pagos. Deberás realizar un respaldo de la empresa. Desde esta opción debes realizar el respaldo. Indica la ruta para almacenar el archivo con el respaldo de la empresa y realiza el proceso. El archivo que se generó con el respaldo, deberás proporcionarlo a la persona que tiene instalado Solidus Gestión. Esta persona deberá llevar a cabo el proceso de restauración de una empresa.
Al concluir con el proceso de restauración, ya se podrá acceder a la empresa. Puedes observar que solo existen dos pestañas en el sistema Solidus Gestión, a diferencia del sistema contable. Observa que se tiene exactamente la misma información que se mostró en el sistema contable. Hay facturas electrónicas, cobros y pagos. Todo lo administrativo que se hace en el sistema contable también se puede hacer aquí. Por ejemplo, la descarga de facturas electrónicas. Ver el detalle de las facturas. Las opciones son un poco menos, a diferencia del sistema contable. Aquí no existe nada contable. Solidus Gestión es un sistema totalmente administrativo. Se pueden realizar cobros y pagos desde las facturas electrónicas. Además, cobros y pagos que no tengan facturas electrónicas. Para poder enviar al sistema contable toda la información que ya se trabajó en el sistema administrativo, deberás realizar lo siguiente. Se necesita hacer el respaldo de la información desde la opción Respaldar gestión. Es muy importante que se realice de esta forma. Si te das cuenta, no se está realizando un respaldo de la empresa. Se está respaldando solo el área de gestión. Una vez que hayas indicado la ruta, realiza el respaldo. El archivo que se genera se deberá mandar al contador del despacho, para que realice la restauración de esa información. Dentro del sistema contable, deberás acceder a la empresa. No vas a usar la opción de restaurar empresa. Si haces eso, borrarás la información contable que ya hubieras trabajado. Y no existe forma de recuperarla si no tenías un respaldo. Enseguida, desde el área gestión. Da un clic en Restaurar gestión. Como una recomendación, te dice que realices un respaldo de la empresa. Indica la ruta del archivo que te proporcionó la empresa. Realiza la restauración del archivo. Al terminar el proceso, ya tendrás la misma información que tiene tu cliente. Toda la información contable que ya hubieras trabajado no se borrará, solo se está actualizando la información del área gestión. Puedes ejecutar la opción Eliminados al restaurar y detectar si hubo cambios en la información que ya tenías y la información actualizada que te envió el cliente. Ya teniendo la información actualizada, podrás realizar la contabilización o los procesos que necesites hacer en el sistema contable. Recuerda que, en este ejemplo se está hablando de un despacho contable y un cliente. Sin embargo, si lo usas en una empresa, puedes conectar ambos sistemas por medio de una red. Si cuentas con un servidor y puedes acceder a él por medio de un escritorio remoto, puedes darle acceso a las personas que sea necesario al sistema administrativo y trabajar directamente en la empresa. Todo lo podrás ver en tiempo real en tu sistema contable. Es decir, puedes tener instalados los dos sistemas, el contable y el administrativo, en el mismo servidor.